Sí, exactamente. Exactamente. Claro, aquí vienen los tres esfuerzos por separado. Los espirómetros, para poder ir haciendo los ejercicios, los espirómetros nos van a dar los mejores valores, que es lo que usted hace referencia. Entonces, aquí el mejor valor que me va a dar es 340 y entonces efectivamente usted tiene razón. Yo voy a decir que este es normal. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces dice aquí obstrucción moderada al flujo aéreo, ¿no? Aquí es considerando la iniciativa esta de Gold. Entonces, ¿se fija? Este caso, nuestros amigos de la industria farmacéutica están felices porque los siguientes 20 años, o bueno, no sé cuánto vaya a vivir este señor, le vamos a dar medicinas para su enfermedad. Pero ¿qué pasa? Que ni tiene nada. Ya vimos, la FBC está bien, el cociente F1 FBC para lo que se espera, para el declive natural por la enfermedad, está bien. Entonces igual y no tiene nada. Y si el paciente se hizo este estudio porque en un centro comercial hay una promoción de no sé qué, el Día Mundial de no sé qué, y le vamos a hacer espirometría a todos y el paciente no tiene nada, pues imagínense, no se queja de nada. El paciente iba pasando por ahí, sopla, y ya lo enfermaron de POC y ya le dijeron que tenía que ser espiriva toda la vida. No, bueno, espérenme, entonces yo mejor no voy al centro comercial, ¿no? Entonces hay que ver, claro, si el paciente fue un fumador, se queja, etcétera, bueno, pues entonces cambia un poco la historia, ¿no? Bueno, rápidamente aquí, vamos a omitir, pensemos que efectivamente es calidad A, los esfuerzos están muy bien hechos. ¿Cómo está el cociente F1 FBC? Normal. Si el cociente es normal, nomás quedan de 2 sopas, decimos. ¿Cuáles son esas 2 sopas? ¿O es normal o sugiere restricción? ¿Quién da respuesta a eso? La FBC. ¿Cómo está la FBC? Baja. Existe un proceso sugerente de restricción. ¿Le ponemos apellido? Sí, le podemos poner apellido. Se puede usar la misma clasificación que en obstrucción, pero utilizando el FEBUN, utilizando la FBC, cuando no tenemos o cuando no hay accesibilidad a hacer una pletismografía. Entonces, existe un proceso sugerente de restricción. ¿A alguien le queda duda de por qué decimos sugerente? ¿Sí? ¿Quedan dudas de la sugerencia de restricción? ¿No? Acuérdense, el volumen residual no lo podemos medir. Y si no podemos medir el volumen residual, no podemos estar seguros que sea un restrictivo. ¿Qué tal que tiene un volumen residual gigante? No está restrictivo, lo que pasa es que está atrapando aire. Eso se llama pseudo restricción. Sugiere un proceso restrictivo pulmonar de grado moderado. ¿Por qué? Porque el cociente es normal y la FBC está baja. Aquí vamos a evaluar la respuesta al broncodilatador. ¿Qué tiene la espirometría basal? El cociente F1 FBC, ¿cómo está? Bajo. El F1, ¿en cuánto? 56.1, moderadamente grave. Le ponemos broncodilatador, ¿y cuánto abrieron los bronquios? Abrieron 1.59 litros para FBC y 600 mililitros para F1. ¿Cuánto era el criterio? 200 y 12%. Entonces, ¿la prueba broncodilatadora es positiva? Claro, esto es más de 200 y esto es mucho más de 200 y son más de 12. ¿La prueba broncodilatadora es positiva? Sí. ¿Cómo queda el individuo en la espirometría post-broncodilatador? ¿Cómo queda el cociente? Está bajo. ¿Y el F1? Está bajo. ¿Existe un proceso obstructivo? Entonces, ¿cómo vamos a interpretar esta prueba? ¿Existe un proceso obstructivo moderadamente grave con una prueba broncodilatadora positiva? Sin embargo, la espirometría post-broncodilatador persiste con obstrucción
leve. Así la vamos a interpretar. ¿Alguien tiene una duda de esto? Ok, entonces, cuando se pone broncodilatador, tenemos el error de interpretar la basal y la prueba del broncodilatador. Pocas veces le hacemos caso a la espirometría post-broncodilatador, ¿cierto? O sea, nada más decimos, existe un proceso obstructivo grave, la prueba del broncodilatador es positiva, y ya. Pero nunca dijimos nada de la post-broncodilatador, cuando la clave del diagnóstico clínico está en la respuesta funcional al broncodilatador. ¿Se normalizó? ¿En qué tenemos que pensar? En asma. Tenemos que pensar. No quiere decir que no haya pacientes con EPOC que no puedan tener respuesta, pero bueno. O al revés, está obstruido, ¿no? Como este caso, le ponemos un broncodilatador, abrió mucho, pero no se normalizó. ¿Qué tiene? Como primera posibilidad a otras consideraciones. Sí. Bueno, entonces, sí, la consideración actual es, para llamar que un individuo, digamos, desde el punto de vista funcional, es compatible con asma, la espirometría postbroncodilatador debe de normalizarse. Eso es en términos así muy generales, porque también va a haber pacientes asmáticos de larga evolución que ya tienen rígida la vía aérea, remodelada la vía aérea, que ya no van a llegar a lo normal. ¿De acuerdo? ¿Cómo? No, es 12. Claro, si llega a 20, pues cuanto más, ¿no? Cuanto más con 20, ¿no? Pero desde 12 lo vamos a llamar positivo. ¿Por qué ha ido bajando ese punto de corte? Pues ha ido bajando porque las pruebas cada vez se hacen mejores, cada vez se parece más la medición, cada vez la variabilidad se va disminuyendo. Entonces, si la variabilidad se va disminuyendo, pues 12% ya es significativo. Antes variaba más, y entonces dicen, no, pues esto toma 20% para que yo considere como una prueba significativa. Sí. Con respecto a los asmáticos, o sea, cuando entran en crisis, que sabemos que hay el tipo 1 y tipo 2, y que uno es más broncoconstrictor y otro es más por inflamación. De estos pacientes, cuando vuelven a hacer la espirometría, o sea, puedan tener respuesta al broncodilatador y obviamente continúan obstruidos, pero sabes que es de inflamación que en cuestión de horas o días esos pacientes van a revertir. Entonces, por definición, o sea, el BF1, o sea, si es 12% o 200, si tiene respuesta, es más compatible con asma, aunque en el post continúe siendo la obstrucción, ¿sí o no? Sí, es absolutamente correcto. Sí. Bueno, la respuesta paradójica al broncodilatador es justamente eso, es la broncoconstricción inducida por un broncodilatador, que se ve fundamentalmente, se ve más frecuentemente en los anticolinérgicos que en los beta-2 agonistas, pero si sucede es algo raro, pero llega a suceder y hay que saberlo identificar. ¿Cómo lo vamos a identificar? Siempre y cuando estén bien hechas, ¿no? O sea, si una espirometría está bien hecha, pues rápidamente voy a identificar una respuesta paradójica. El problema es si la espirometría está medio mal hecha, entonces yo ya no voy a saber si la variabilidad observada es porque hay una respuesta paradójica o porque no está muy bien hecha la prueba, que es más o menos lo que hace rato se mencionaba, ¿no? O sea, la respuesta al broncodilatador de 12% y 200 mililitros, pues sí. ¿Por qué? Porque se sabe que en personas normales, muy pocos, menos del 5% de los individuos normales van a tener una respuesta que sea de más de 200 y del 12%, ¿no? Eso es, de ahí salen esos parámetros, no salen de la manga o de la invención, sino salen de una distribución de respuesta observada en individuos sanos. ¿Sí?
Por eso la calidad también, por eso la calidad de la prueba o los estándares de calidad, pues cada vez nos van pidiendo una repetibilidad más pequeña, o sea, que difieran menos las pruebas, ¿no? Antes decían pues hasta 200, ahora 150. Algunos equipos ya traen que es menos de 100. ¿Por qué? Porque lo vemos. En la medida que la gente se entrena y la medida que los sensores son más precisos y exactos, pues entonces la diferencia que voy a obtener yo en las mediciones va a ser más pequeña. Por cierto, ya no nos da tiempo, pero el tema de los sensores de flujo es otro tema sensacional que podemos comentar más adelante. ¿De acuerdo? Entonces, respuesta al broncodilatador no implica que se va a normalizar la prueba. Y se fijan ahorita, en 20 segundos surgieron discusión. ¿En qué momento surgió la discusión? Cuando le quisimos atribuir a la espirometría algo para lo que no está hecha, ¿no? Le quisimos atribuir a la espirometría un contexto clínico. No, es un contexto funcional. La queremos insertar en la cosa clínica y entonces cuando empezamos a que no, es que es asmático, no es EPOC, no, es que no tiene otra cosa, en fin, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante. Bueno, esto ya lo vimos. Con este ejercicio terminamos. ¿Tienen alguna pregunta? Doctora Maya. Que es un EPOC hiperreactor, es un EPOC hiperreactor bronquial, y decíamos este paciente tiene un EPOC más asma, tenía un síndrome de sobreposición. Absolutamente sí. Ese diagrama de Venn famoso que le dio la vuelta al mundo por muchos años sigue siendo válido. O sea, la cosa es hasta qué punto podemos tener certeza de que ese paciente verdaderamente tiene EPOC más asma. O sea, el que tiene EPOC, que tiene hiperrespuesta, o sea, que tiene una respuesta positiva al broncodilatador, ¿es porque tiene además asma? ¿O es que tiene una vía aérea más inestable? Solamente es EPOC. Ese caso está más difícil, porque también está el asmático que fuma. Entonces, ¿ese asmático que fuma solo tiene asma? ¿O aparte tiene EPOC? Ese está más fácil contestarlo. ¿Por qué? ¿Quién nos da la respuesta? El paciente. La clínica, la historia. ¿Quién nos da el diagnóstico diferencial? ¿Perdón? No. Exactamente, la difusión pulmonar de monóxido de carbono. O sea, la difusión pulmonar de monóxido de carbono nos va a permitir saber qué tan importante es el componente asociado a consumo de tabaco o no. Entonces ahí podemos hacer los diagnósticos diferenciales, pero sí, Amaya, sigue siendo válido. Doctor, al margen de lo básico que es la historia clínica, sí se manejaba ante un criterio funcional para la diferenciación del EPOC con el asma, con parámetros puramente espirométricos, en función de la prueba de provocación o de relación con los broncodilatadores. ¿Esto es válido aún? Bueno, esa es una buena pregunta. Decimos buena pregunta cuando tenemos dificultad para contestarla, ¿no? Bueno, el punto es que está lo que sucede en la mayoría de los pacientes. Ah, pues sí, la mayoría de los pacientes, el que tiene POC va a tener un proceso obstructivo que no responde o responde parcialmente al broncodilatador, ¿sí? Y por eso es que la definición de POC se hace en una espirometría post broncodilatador para eliminar a los asmáticos, ¿no? Eso sería una situación. Y luego la mayoría de los asmáticos, pues sí, la mayoría de los asmáticos que andan ahí circulando, pues le van a poner un broncodilatador, va a haber respuesta y la mayoría se van a normalizar porque la mayoría van a tener obstrucciones leves o moderadas. Pero claro, en el terreno neumológico, pues cada vez vamos a ver más pacientes nosotros, más pacientes que no encajan en esos. ¿Por qué? Porque a lo mejor el asma se empieza a diagnosticar un poco mejor en otros lugares, entonces a nosotros nos llegan pacientes con una evolución más larga, más complicados, en donde ya no va a haber esa
característica funcional para poderle llamar asma, si no es que tiene una respuesta completa al broncodilatador. Entonces, naturalmente que va a haber pacientes que tienen asma, que tienen una prueba broncodilatadora negativa o una prueba broncodilatadora positiva, pero que no normalizan. Por supuesto que los va a haber. Entonces, no se preocupen, digamos, eso es una cuestión más clínica. Todos esos escenarios son posibles. Los más comunes son los que acabo de mencionar. Pero bueno, digamos, entremos en la espirometría, en el diagnóstico funcional, para poder hacer, digamos, la interpretación estándar, ¿no? Sí. Broncoprovocación bronquial o test de metacolina, que es el inespecífico que más se utiliza, a un paciente que tiene un proceso obstructivo con buena respuesta broncodilatadora y que al final no normaliza la función pulmonar, precisamente hacer eso para ver si realmente tiene una hiperreactividad bronquial, porque ha quedado demostrado con el test broncodilatador que está hiperreactivo. Absolutamente. O sea, la hiperreactividad, el estándar, hablando de estándares, el estándar para definir hiperreactividad es una prueba con metacolina. Ese es el estándar. ¿Es la única forma? No. O sea, yo puedo hacer una prueba de provocación bronquial y diagnosticar hiperreactividad, pero puedo hacer una prueba de broncodilatación y también demostrar hiperreactividad. Entonces, la hiperreactividad la puedo demostrar en una dirección o en la otra. Es decir, provocando la obstrucción o provocando la broncodilatación. Sí, reto inverso le podríamos llamar. Prueba inversa de reto, algo así. No, entonces, digamos, aunque no olvidemos que el estándar es la prueba de metacolina, que sigue, por eso es que muchos trabajos que hablan de hiperreactividad les terminan haciendo metacolina, porque como es el estándar, pues los referees lo piden, ¿no? Pero en el contexto clínico, una prueba broncodilatadora, por supuesto que la pueden utilizar como equivalente de una prueba de hiperreactividad, ¿no? Incluso cuando la espirometría basal es normal. Por eso una espirometría basal casi nunca se debería hacer. ¿Para qué le hacemos una espirometría basal a alguien? Mejor hay que ponerle un broncodilatador. Siempre. ¿Por qué? Porque una espirometría normal no quiere decir que no vaya a abrir los bronquios más. Claro, ahí entramos en otros problemas, que es hacer estudios epidemiológicos con broncodilatador a veces es más complejo, ¿no? ¿Algún otro comentario? Bueno, ajá. Absolutamente correcto. Un hiperreactor, o sea, un paciente con EPOC hiperreactor, generalmente tiene un curso clínico más malo que el que tiene EPOC sin hiperreactividad, ¿no? Eso es correcto. Bueno, pues yo les agradezco mucho la atención. Bien, con esto concluimos la participación de Luis Torres, que durante 2 semanas les ha estado hablando sobre cómo hacer una buena espirometría, la calidad técnica y cómo tomarla en cuenta y cuándo no tomarla en cuenta. De manera que espero que les haya gustado. Y agradecemos el apoyo que hasta ahora nos han mantenido los patrocinadores, porque este programa surgió con miras al Congreso de Neumología que se efectuó en mayo, hace ya prácticamente, vamos para 3 meses ya, Yo pensaba que nada más iba a ser hasta mayo, pero resulta que ya estamos a mediados, casi a finales de julio, y el programa se ha mantenido con muy buena aceptación y cada día que pasa mucha gente me dice que les gusta mucho. De manera que esperamos que lo mantendremos por algunos meses más hasta que la gente diga que ya se cansó, pero por ahora todo el mundo me dice que les gusta mucho. Así que de nuevo hasta la semana que viene.